Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junio 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. El rey mandó que se reunieran junto a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa del Señor, acompañado de todos los hombres de Judá y de todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y les leyó todas las palabras del libro de la alianza, que había sido hallado en la casa del Señor. Después, de pie sobre el estrado, el rey selló delante del Señor la alianza que obliga a seguir al Señor y a observar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, de todo corazón y con toda el alma, cumpliendo las palabras de esta alianza escritas en aquel libro. Y todo el pueblo se comprometió en la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Gilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes del umbral, que sacaran del templo del Señor todos los objetos fabricados en honor de Baal, de Aserá y de todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén, en los baldíos del Cedrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Suprimió a los sacerdotes que habían establecido los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Sacó del templo del Señor el poste sagrado, y lo llevó fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, allí lo quemó hasta reducirlo a polvo, y arrojó el polvo a la fosa común. Derribó las casas de las prostitutas sagradas que había en la casa del Señor, y donde las mujeres tejían mantos para Aserá. Hizo venir de las ciudades de Judá a todos los sacerdotes, y profanó los lugares altos donde esos sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derribó el lugar alto dedicado a los sátiros, que estaba a la entrada de la puerta de Josué, el gobernador de la ciudad, a la izquierda de quien entra por la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Además, profanó el Tofet del valle de Ben Hinnom, para que nadie inmolara en el fuego a su hijo o a su hija, en honor de Moloc. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa del Señor, hacia la habitación del eunuco Natán Melec, en los anexos, y quemó el carro del sol. El rey derribó los altares que estaban sobre las terrazas de la habitación alta de Ahaz, construidos por los reyes de Judá, y también los que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Allí mismo los destrozó y arrojó el polvo en el torrente Cedrón. El rey profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, y que Salomón, rey de Israel, había construido en honor de Astarte, el despreciable ídolo de los sidonios, en honor de Quemos, el despreciable ídolo de Moab, y en honor de Milcom, el abominable ídolo de los amonitas. También destrozó las piedras conmemorativas, cortó los postes sagrados y cubrió de huesos humanos el lugar ocupado por ellos. Josías derribó también el altar que estaba en Betel, el lugar alto que había edificado Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Derribó este altar y su lugar alto, quemó el lugar alto, lo redujo a polvo, y quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías divisó las tumbas que había allí, sobre la montaña, mandó recoger los huesos de esas tumbas, y los quemó sobre el altar, así lo profanó, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios, mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar, durante la fiesta. Al darse vuelta, Josías levantó los ojos y vio la tumba del hombre de Dios que había proclamado estas cosas, y preguntó: ¿Qué mausoleo es ese que veo? La gente de la ciudad le respondió: Es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá, y proclamó las cosas que tú acabas de hacer contra el altar de Betel. Déjenla. Dijo el rey. Que nadie remueva sus huesos. Así fueron respetados sus huesos y los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer también todas las casas de los lugares altos que se encontraban en las ciudades de Samaria,
y que habían hecho los reyes de Israel para provocar la indignación del Señor. Hizo con ellas lo mismo que había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que había allí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego regresó a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo. Celebren una Pascua en honor del Señor, su Dios, como está escrito en este libro de la Alianza. Porque no se había celebrado una Pascua como aquella desde el tiempo en que los jueces habían gobernado a Israel, ni durante todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. Fue en el año 18 del rey Josías cuando se celebró esta Pascua en honor del Señor, en Jerusalén. Josías eliminó también a los nigromantes, los adivinos, los ídolos familiares, los fetiches y todas las monstruosidades que se veían en el país de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en la casa del Señor. Antes de Josías no hubo otro rey como él, que se convirtiera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y después de él no surgió otro igual. Sin embargo, el Señor no aplacó el ardor de su ira, que se había encendido contra Judá a causa de la gran indignación que le había provocado Manasés. El Señor dijo: También apartaré de mi presencia a Judá, como aparté a Israel. Y rechazaré a esta ciudad que elegí, a Jerusalén, y a la casa de la que dije, allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? En ese tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, subió en apoyo del rey de Asiria, hacia el río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le dio muerte en Megiddo, apenas lo divisó. Sus servidores cargaron el cadáver en un carro, lo llevaron de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. El faraón Necao lo encadenó en Ribla, en el país de Hamac, para impedir que reinara en Jerusalén, e impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Además, designó rey a Eliaquim, hijo de Josías, como sucesor de su padre, y le cambió su nombre por el de Joaquim. A Joacás lo tomó prisionero y se lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero tuvo que imponer una contribución al país. Para pagar la suma reclamada por el faraón, él exigió de la población, según los recursos de cada uno, la plata y el oro que se debía entregar al faraón Necao. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Zebida, hija de Pedaías, y era de Rumá. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus padres. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. En ese tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se puso en campaña, y Joaquim le estuvo sometido durante 3 años. Pero después cambió de actitud y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joaquim bandas de caldeos, de arameos, de moabitas y de amonitas. Las envió contra Judá para aniquilarla, conforme a la palabra que el Señor había pronunciado por medio de sus servidores los profetas. Fue únicamente por orden del Señor que sucedió esto en Judá, para apartarla de su presencia, a causa de los pecados de Manasés, por todo lo que él hizo, y también por la sangre inocente que derramó, hasta inundar con ella a Jerusalén. El Señor no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquim y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Joaquim se fue a descansar con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en lugar de él. El rey de Egipto no volvió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates.
Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejostá, hija de Elnatán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban, y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año 8 de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como lo había anunciado el Señor. Deportó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10,000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia, y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia, a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país. A todos los guerreros, en número de 7,000, a los herreros y cerrajeros, en número de 1,000, todos aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Joaquín. Esto sucedió en Jerusalén y en Judá a causa de la ira del Señor, hasta que al fin Él los arrojó lejos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. El 9º año del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año 11 del rey Sedecías. En el 4º mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche, por el camino de la puerta entre las dos murallas, que está cerca del jardín del rey, y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino de la Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey, y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos que estaba con el comandante de la guardia derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Además, los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa del Señor, las bases y el mar de bronce que estaban en la casa del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron también las ollas, las palas, los cuchillos, las fuentes y todos los objetos de bronce que servían para el culto. El comandante de la guardia tomó asimismo los pebeteros, los aspersorios y todos los objetos de oro y plata. En cuanto a las 2 columnas, al único mar de bronce y a las bases que había hecho Salomón para la casa del Señor,
No se podía evaluar el peso de bronce de todos esos objetos. La altura de una columna era de 9 metros, estaba rematada por un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 1,5 metros. Sobre el capitel, todo alrededor, había una moldura en forma de red y de granadas, todo de bronce. La segunda columna, con su red, era igual a la primera. El comandante de la guardia apresó a Seraías, el sumo sacerdote, a Cefanías, el segundo sacerdote, y a los 3 guardianes del umbral. En la ciudad apresó también a un eunuco, que estaba al frente de los hombres de guerra, a 5 hombres del servicio personal del rey que fueron sorprendidos en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado de enrolar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo que estaban dentro de la ciudad. Después de tomarlos prisioneros, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia, a Ribla. El rey de Babilonia los mandó golpear y ejecutar en Ribla, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. A la población que había quedado en el país, la que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey le puso como gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de las tropas, lo mismo que sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Godolías, y se presentaron ante él en Mizpá. Eran Ismael, hijo de Natanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, el netofita, y Yazanías, hijo del Maacatita, junto con sus hombres. Godolías les hizo un juramento, a ellos y a sus hombres, y les dijo: No tengan miedo de servir a los caldeos, permanezcan en el país, sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Pero en el 7º mes, Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, que era de estirpe real, llegó con 10 hombres, y ellos mataron a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y los jefes de las tropas, partieron y se fueron a Egipto, por miedo a los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el día 27 del 12º mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año de su entronización, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo hizo salir de la prisión. Le habló amigablemente y le asignó un sitial más elevado que el de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo cambiar su ropa de prisionero, y Joaquín comió siempre en su presencia, durante toda su vida. Su mantenimiento fue asegurado por el rey con una asignación regular para cada día, durante toda su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 140. Líbrame, Señor, de la gente malvada, protégeme de los hombres violentos, de los que solo piensan en hacer el mal y provocan discordias todo el día. Ellos afilan su lengua como serpientes, en sus labios hay veneno de víboras. Defiéndeme, Señor, de las manos del impío, protégeme de los hombres violentos, de los que intentan hacerme tropezar y han tendido una red ante mis pies, los prepotentes me han ocultado trampas y lazos, me han puesto acechanzas al borde del camino. Pero yo digo al Señor, tú eres mi Dios, escucha, Señor, el clamor de mi súplica, Señor, mi ayuda poderosa, recubre mi cabeza en el momento del combate. No satisfagas los deseos del malvado ni dejes que se cumplan sus proyectos, que no levanten cabeza los que me asedian y su maledicencia los envuelva. Que se acumulen sobre ellos carbones encendidos, que caigan en lo profundo y no puedan levantarse. Que los difamadores no estén seguros en la tierra y la desgracia persiga a muerte al violento. Yo sé que el Señor hace justicia a los humildes y defiende los derechos de los pobres. Sí, los justos darán gracias a tu nombre y los buenos vivirán en tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada.
corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro, vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboni, es decir, Maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Él les respondió: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.